invasión, que por cierto, pues ¿cuál invasión? Fueron por Maduro. Y luego se fueron los estadounidenses. Eso fue el sábado. Estamos en martes, Manuel. Así es. Y pues hasta donde sabemos, no hay un soldado estadounidense en Venezuela. Entonces, pues invasión no ha sido. No ha sido, sino no hay un solo elemento estadounidense de esa operación, y mira que fue vasta por lo que se ha reconstruido por parte de lo que dice el gobierno de los Estados Unidos. Nadie quedó allá en Venezuela, así que no se confirma o no se puede referir este asunto como una invasión, una incursión, una extracción, tan. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó al presentador de noticias Ciro Gómez Leiva de antipatriota por justificar y minimizar la invasión perpetrada por los Estados Unidos a Venezuela, asegurando que no fue una invasión porque solo fueron por Maduro. Es de recalcar que durante décadas en México existió una regla no escrita, pero omnipresente en la relación entre la prensa y el poder: no se paga para que me peguen. Este sistema, conocido popularmente como el chayote, creó una simbiosis tóxica, donde grandes cantidades de dinero público fluían hacia medios de comunicación y periodistas renombrados, no para informar, sino para garantizar el silencio cómplice o el aplauso comprado. Hoy, esa llave se ha cerrado, y el ruido que escuchamos es la reacción directa a esa sequía financiera. El gobierno actual tomó la decisión política de reducir drásticamente las partidas de publicidad oficial. Se decidió que el dinero de los impuestos no debía usarse para mantener estilos de vida de élite periodística ni para subvencionar empresas de comunicación privadas. Al retirar estos subsidios millonarios, muchos medios tradicionales entraron en crisis financiera. No es una crisis de libertad de expresión, como suelen argumentar, sino una crisis de modelo de negocio. Estaban acostumbrados a vivir del presupuesto, no de sus lectores o audiencias. ¿Por qué han aumentado los ataques al gobierno? La respuesta, bajo esta óptica, es económica. Al perder sus privilegios, la prensa corporativa ha convertido sus espacios informativos en trincheras de oposición. Lo que vemos no es necesariamente un periodismo de investigación riguroso nacido de la preocupación social, sino una estrategia de presión. Golpear mediáticamente para intentar forzar una negociación y recuperar los convenios perdidos. La ferocidad de los titulares es proporcional a la pérdida de sus ingresos gubernamentales. Es fundamental distinguir entre la crítica legítima, necesaria en cualquier democracia, y el golpeteo político motivado por el bolsillo. México vive un momento inédito donde el gobierno resiste la presión mediática sin ceder al chantaje económico. Los periodistas y medios están, por primera vez en mucho tiempo, obligados a sobrevivir por su credibilidad ante el público y no por su sumisión ante el cheque del presidente. El ruido es fuerte, sí, pero es preferible el ruido de una prensa enojada por falta de dinero, al silencio de una prensa comprada. Buenos días, Presidenta. César Huerta, de la revista Polemón. Presidenta, pues preguntarle sobre unas declaraciones que dio ayer el periodista Ciro Gómez Leiva, quien afirmó que no hubo una invasión de Estados Unidos a Venezuela porque solo entraron por Maduro, dice él. Desde el Excelsior calificó como hipócrita, caradura e incluso gaga la postura de México frente a estos hechos. Y pues así como Ciro, muchos opinadores siguieron este discurso. ¿Qué le responde a Ciro ante esta narrativa que pretende convencer a los mexicanos de que es positivo que un gobierno extranjero intervenga en un país soberano y capturar pues a su presidente? Es una visión, la verdad, muy antipatriota. Y querer decir que no hubo invasión porque no se quedaron las tropas de Estados Unidos en el país, pues también es querer tapar el sol con un dedo.
más allá, repito, de la opinión que se tenga del gobierno de Venezuela, de Maduro, lo que no puede ser es que un país llegue a detener, fuera de todo el marco internacional, de las reglas y las normas internacionales, a un presidente. Por más que tu opinión de ese presidente sea en contra. Es un asunto de la Carta de Naciones Unidas, de las normas y las reglas internacionales. Entonces, esta idea de porque se está en contra del régimen de Venezuela, hay derecho de otro país de llevarse al presidente, que además primero dijeron que era por este grupo delincuencial, ¿no? ¿Cómo se llama? Cártel de los Soles. Y luego dijeron que no, que en realidad no existe, que por cierto varios países los catalogaron y en realidad el propio Departamento de Justicia dijo que no, de Estados Unidos. No se puede estar de acuerdo con eso. Repito, independientemente de su posición. ¿Qué es lo que abre la puerta y por qué ayer lo que decía del Reforma? O sea, ¿qué entonces también estaríamos de acuerdo en México de que vinieran por quien sea? Pues no. Aquí hay una constitución, aquí hay leyes. La ley es una norma social que garantiza la democracia. Y no puede haber una nación por encima de las demás. Para eso hay unas Naciones Unidas, por más que ahora no estén funcionando. ¿Para qué se creó Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial? Pues para que hubiera un gobierno multilateral en donde todo el mundo se pusiera de acuerdo con base en ciertas normas aprobadas por todos. Entonces, esta opinión de varios comentócratas, conductores, que le expliquen al pueblo de México que están de acuerdo con que Estados Unidos intervenga en el país, o en Colombia, o en cualquier país del mundo, y particularmente en América Latina. No se puede estar de acuerdo con ello. No le llama a él invasión, bueno, tiene que llamarle de otra manera, pero de que llegó Estados Unidos a Venezuela por encima de las normas internacionales y de las leyes de Venezuela, fue así. Y siguiendo con los cínicos, como dice Capuchín, que no sirven para este oficio, pues hoy el columnista Sergio Sarmiento salió a defender a Felipe Calderón. Dice que no tiene sentido culpar de todo a un expresidente que dejó el cargo hace más de una década, y que Calderón tuvo virtudes y defectos como cualquiera, pero no es culpable de los errores de sus sucesores. Incluso se atrevió a decir que si López Obrador y usted no han podido revertir los supuestos males generados por Calderón en 7 años de la 4T, pues es que no saben gobernar. ¿Qué le responde a esta narrativa, presidenta, que pues busca cerrar el capítulo del calderonismo como si no hubiera existido una guerra fallida, por cierto, una crisis de violencia y un secretario de seguridad pues condenado por vínculos con el narco? No puede uno olvidar la historia, y particularmente está recordando aquí y en otros foros lo que vivió nuestro país. No puede uno decir que ya no se puede hablar de Salinas de Gortari o de Zedillo o de Fox y el desafuero, o de Calderón y García Luna.
porque sí dejaron una secuela en el país. Ahora, nosotros estamos muy orgullosos de lo que se ha hecho en 7 años. Repito, 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza. El mayor aumento de la clase media. ¿Cómo les afectó eso que dijimos aquí, que es la gráfica que mostramos? Y es del Banco Mundial, no es una cifra nuestra, es una cifra del Banco Mundial. El país que tuvo mayor crecimiento de la clase media en los últimos años fue México. No decían antes de que nosotros íbamos a destruir la clase media, que nosotros lo que queremos es que haya muchos pobres en México para poder seguir gobernando. ¿No dicen eso? Sí, claro. Pues lo repiten a cada rato en las columnas. No, fíjense nada más que aumentó la clase media en México porque la gente salió de la pobreza. ¿Y qué queremos? Pues que no haya pobreza en México, que haya bienestar, que haya desarrollo. ¿Hay que avanzar todavía más? Sí. Ahora mañana van a ver las cifras de la reducción de homicidios. Eso también les molesta mucho, que en un año haya una reducción de homicidios histórica. Entonces, hay que seguir nombrando lo que ocurrió en el pasado, porque ¿cómo vamos a hacer una comparación de 2 proyectos de nación? Proyecto neoliberal del prianismo o del macprianismo y el proyecto de la Cuarta Transformación. Imagínense lo de las escuelas hoy que se presentó. A mí me tocó, yo entré al CCH Sur a finales de 1977. Mi número de cuenta empieza con 78. Entré en el 78, ya tengo mis años. El primer movimiento estudiantil en el que participé se llamó el Movimiento de Rechazados. ¿Qué era el Movimiento de Rechazados? Los jóvenes que no pudieron entrar a la preparatoria a estudiar porque no había suficientes escuelas. Era el inicio del neoliberalismo. Después se hicieron algunas escuelas por la presión de los propios estudiantes, no por decisión del gobierno. Porque lo peor, después les dijeron ninis, ni estudias ni trabajas. Pero imagínense decirle a un joven rechazado. ¿Y por qué participamos, aunque yo había entrado a la escuela? Pues porque me parecía terrible que hubiera jóvenes como uno que no tuvieran escuela. Bueno, ahora estamos reivindicando al máximo el derecho de los jóvenes a la educación, de todos, incluso de los adultos, a la educación, que es una reivindicación contraria al periodo neoliberal. Entonces, sí es distinto. Y hay que seguir hablando de ello. Y hay que seguir hablando de García Luna, que es el que está preso en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. ¿Les molesta? Sí, sí les molesta, pero hay que seguirlo diciendo. ¿Por qué? Porque Calderón hizo de su sexenio la lucha contra el narcotráfico la esencia de su gobierno. Sáquenlo de contexto. Un país cualquiera, llega un presidente y dice: lo que más voy a atender, el problema central de México es el narcotráfico. Entonces, mi gobierno se va a dedicar a la guerra contra el narco. Bueno, y resulta que años después detienen a su secretario de Seguridad que encabezaba esa guerra por vínculos con el narcotráfico. Bueno, ¿cómo no quieren que lo digamos? Y además detenido en Estados Unidos, donde por cierto también lo habían premiado. Entonces, claro que hay que recordarlo, que nosotros decimos que no hay, que mucho de la violencia en México viene desde esas épocas, sí lo decimos, porque fue una irresponsabilidad. Ahora, que lo estamos atendiendo, van a ver las cifras mañana.
Buenos días, Presidenta. Yusbel Carolina, de Código Libre. Presidenta, México se convirtió en el principal proveedor de petróleo de Cuba, indica una nota financiera de Estados Unidos. ¿Las cifras del gobierno de México respaldan esta información? Ayer pregunté a Pemex, que no me mandaron el dato, pero no se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente. No hay un envío particular. Durante muchos años se ha enviado petróleo a Cuba por distintas razones. Unas son contratos, otras son ayuda humanitaria. Incluso en la época de Peña Nieto, por ejemplo, se condonó una deuda que se tenía con Cuba. Entonces es un envío histórico que se ha dado a la isla y al pueblo cubano, y ahora pues es parte de tanto del contrato como de la ayuda humanitaria. Y los datos se los podemos dar más tarde, que estaba Pemex haciéndome la tendencia histórica desde hace varios años. Claro, con la situación actual de Venezuela, pues evidentemente México se volvió un proveedor importante. Antes era Venezuela, pero es parte, digamos, de lo que históricamente se ha enviado. ¿No aumentará más y podemos conocer esos contratos? Es parte del contrato y también la ayuda que se ha venido dando históricamente. Ok. Ayer el presidente Donald Trump le pidió a Venezuela poner fin a los lazos económicos con China, Rusia, Irán y Cuba, quienes llevan también años en el país. ¿Cómo usted lo ve? Pues yo creo que cada país tiene la soberanía para poder decidir qué hace con sus recursos naturales. No creo que deba ser un país, una nación, que decida sobre otra, por más pequeña o por más problemática que sea. Esa es parte de la política exterior de México, y además lo pensamos, así es nuestra convicción. Cada país es soberano y la soberanía tiene que ver con la decisión de sus recursos naturales, más allá de la visión de otro país. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Que si queremos hacer del continente una potencia económica con integración, pues la vía tiene que ser no la fuerza, sino al revés, la cooperación para el desarrollo. Y le convendría mucho a América Latina o a todo el continente americano, sí. México le ha ayudado mucho el tratado comercial, y a Estados Unidos también, y a Canadá también. Y tener la posibilidad de hacer una potencia económica del continente, pero basada en la cooperación para el desarrollo, no en el uso de la fuerza. Okay. Hablando de tratado, Presidenta, la Suprema Corte de Estados Unidos programó para el viernes dar a conocer sus opiniones sobre los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, lo cual podría emitir un fallo. ¿Cuáles son sus expectativas? Bueno, vamos a ver qué es lo que decide la Corte de Estados Unidos. No hay una expectativa en particular. Lo que nosotros buscamos siempre pues es en el marco del comercio libre, del tratado comercial, que haya siempre un comercio justo. Presidenta, hoy se reúne con el cuerpo diplomático mexicano. ¿Qué mensaje va a transmitirle a los embajadores y cónsules? Pues vamos a dar una plática, voy a platicar con ellos de lo que significa la transformación que vive nuestro país, qué hicimos en el 2025 y cuáles son los proyectos al 2030, de tal manera que ellos, además de lo que han escuchado de los secretarios, lo puedan escuchar de la presidenta y al mismo tiempo escucharlos. ¿Qué perspectivas hay desde cada embajada? Invitarlos también a que haya pues mayor cooperación cultural y económica con las distintas naciones del mundo. Además de la atención a los connacionales, ¿deben los representantes diplomáticos tomar medidas ante las condiciones geopolíticas de lo que se está viviendo? Hay que estar atentos siempre. De todas maneras, como lo he dicho estos días, nosotros, así como no estamos de acuerdo con lo que ocurrió en Venezuela y en ningún otro país, porque esa es nuestra política exterior, al mismo tiempo buscamos una relación justa con Estados Unidos, de cooperación y de coordinación.
Y por último, Presidenta, ya se sabe a qué embajada va a ir Alejandro Gers. ¿Algún problema para conseguir ese permiso a dónde podría acudir? Lo puedo ya decir porque ya fue, pero aprobado el beneplácito. Okay. Va a Gran Bretaña. Sí. A Inglaterra, sí. Tiene que aprobarlo el Senado y después ya iría. Luego les damos la fecha. Gracias. Vamos por acá. Y ya por último, Presidenta, un análisis reciente de Banamex señala que su estrategia de sobriedad y serenidad ha logrado contener riesgos en la relación con Estados Unidos, especialmente frente al tono agresivo del presidente Donald Trump y a episodios de alta tensión como la intervención en Venezuela y los señalamientos de políticos estadounidenses sobre el crimen organizado en México. ¿Cómo se gobierna, Presidenta, con esa relación tan compleja y asimétrica sin ceder la soberanía, pero tampoco caer en la provocación? Con principios y al mismo tiempo, es decir, siendo firmes en lo que creemos, en nuestros principios, y al mismo tiempo entendiendo primero que somos vecinos y siempre vamos a ser vecinos, eso no va a cambiar. No nos vamos a ir a ningún lado, ni ellos ni nosotros. Somos vecinos, somos socios comerciales. 40 millones de mexicanos viven en Estados Unidos. Pues claro que buscamos una cooperación, una coordinación con principios firmes, sin ceder en lo que consideramos que no se puede ceder, como nuestra soberanía. Entonces, así, no hay mucho secreto en eso. Muchas gracias, Presidenta. Retomando lo que nos decía hace un momento, ¿cree usted que la ONU o la OEA aún sirven para algo? ¿Tienen razón de ser cuando claramente el gobierno de Estados Unidos pues le tiene sin cuidado los llamados de estos organismos a respetar lo que durante años se llamó derecho internacional? Tiene que fortalecerse particularmente Naciones Unidas. La OEA tiene otras características, pero Naciones Unidas tiene que fortalecerse, tiene que representar realmente un espacio de coordinación multilateral y también de que frente a situaciones como las que están, pues no puede ser la ley de la fuerza, de quien tenga un ejército más grande o la economía mayor. Tiene que haber un organismo internacional que funja como tal. Y la verdad es que la ONU en los últimos años pues ha perdido mucha fuerza y se ha perdido mucho también, mucha burocracia también. Muchas gracias. Presidenta, también ya en el caso de Venezuela, pues usted se ha referido con firmeza en esta pues condena a esta agresión del gobierno de Donald Trump en contra de un país soberano y que hoy estamos viendo noticias acerca de que Donald Trump administrará el dinero que provenga de los entre 30 y 50 millones de barriles que pues prácticamente está, por llamarlo de alguna manera, expropiando a Venezuela. Estamos viendo una situación muy complicada porque esto genera pues nuevas condiciones para la relación de Estados Unidos con América Latina, con los países de América Latina. Y, Presidenta, yo lo que quiero preguntarle a usted, sabiendo la responsabilidad que tiene como jefa del Estado mexicano, que hay 40 millones de mexicanos allá en Estados Unidos, pero que también hay principios que usted ha considerado innegociables, ¿cómo precisamente equilibrar estos dos aspectos? La responsabilidad para una relación con Estados Unidos, pero al mismo tiempo ser firme en las convicciones, en los principios, en la no intervención, en el rechazo a la injerencia, además de una potencia que prácticamente vaya salta porque requiere el petróleo, así lo dice. Y si nosotros vemos la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, es una declaratoria muy similar a la que hiciera Alemania de los años 30,
Por su seguridad requiere territorio, por su seguridad requiere recursos. Es decir, un discurso muy peligroso y que, sin embargo, decíamos, pues usted tiene esta responsabilidad tan alta. ¿Qué es lo que hará México frente a Estados Unidos? Es decir, pues tenemos un tratado de libre comercio, vamos junto con Estados Unidos y con Canadá, a inaugurar un mundial el próximo año. ¿Cambiará algo en la relación de México? Este año, así es, en 2026. ¿Cambiará algo de la relación de México con Estados Unidos? ¿Seguirán los acuerdos en materia de seguridad, por ejemplo? ¿Habrá algo que México revise de la relación con Estados Unidos? Vamos a seguir como hasta ahora, de manera muy responsable, con los principios que tenemos, defendiendo nuestra soberanía y al mismo tiempo haciendo lo que consideramos que es mejor para el pueblo de México y para la nación, en la coordinación y la cooperación, mientras defendemos los principios. Es decir, hay cosas que no son negociables, pero responsablemente hacemos lo que a mí me eligió el pueblo de México para gobernar nuestro país y proteger a nuestro pueblo y a la nación. No solo proteger, sino avanzar en el desarrollo y seguir con la transformación. Y tenemos muy claros nuestros objetivos, por eso hay que ser muy responsable, muy responsable, por la relación que tenemos, pues somos vecinos, somos socios comerciales. Y en materia de seguridad están muy claros los principios, los dejamos claros desde el primer momento. Ya lo dijo el presidente Trump, él tiene su manera de concebirlo, pero en efecto él nos ha propuesto muchas veces que entre el ejército de Estados Unidos a México, y todas las veces le hemos dicho que no, todas las veces le hemos dicho que no debe ser así, que cada quien actúe en su territorio. Presidenta, hay otro tema que ya se le había empezado a plantear a usted hace algunas semanas sobre Tláhuac y Milpalta, particularmente sobre Milpalta, sobre pues una oposición de un sector también de allá de la población de Milpalta, muy importante desde mi punto de vista, y que algunos de los proyectos de la ciudad, pero más allá, sin entrar a la discusión sobre tienen razón o no quienes están oponiéndose a uno de los proyectos de la ciudad en Milpalta, llama la atención que la diputada por Tláhuac y Milpalta, Judith Vanegas Tapia, pues acusó en una reunión pública a un abogado que se ha encargado de defender desde sus convicciones y desde sus puntos de vista comunidades indígenas de prácticamente toda la geografía mexicana. Se trata del abogado Carlos González García. Sin embargo, la diputada por Tláhuac y Milpalta señaló que este abogado era un enemigo histórico de su gobierno, e incluso pues usó su nombre para señalar que usted, de palabras textuales, cualquiera que esto signifique, usted ya lo traía ubicado, y que pues dijo, no sé si viva, no sé si no viva, pero la presidenta ya lo trae. Esto de manera pública, están los videos ahí. Preguntarle, presidenta, sobre pues alguien que utiliza incluso hasta su nombre por alguna disputa política, tenga razón o no tenga razón, pues amenaza en este caso a un abogado que está en los pueblos de Milpalta. No escuché lo que dijo Judith Vanegas. Evidentemente, pues aquí hay libertad y no se puede amenazar a nadie por pensar distinto. Lo cierto es que en el caso de Milpalta, de los pueblos originarios de la Ciudad de México y particularmente Milpalta, ha habido consultas indígenas con toda la metodología que se debe de utilizar, en este caso para el cablebús que quiere hacer la jefa de gobierno, o que les propone, digamos, la jefa de gobierno. Nosotros vivimos un caso similar en Milpalta cuando fui jefa de gobierno, fíjense, de una escuela que está ahí hecha, terminada. Se hizo una consulta indígena, se ganó que la escuela fuera una universidad, porque se quería una clínica. Finalmente se decidió que fuera una escuela y que se ampliara la clínica, se amplió la clínica, está la escuela construida,
Se hizo la consulta indígena, la mayoría dijo que sí quería la escuela y hay un grupo que no quiere la escuela. No sé si ya finalmente se abrió la escuela o no, no tengo información, pero como un edificio completo con recurso público, un grupo que no quiere la escuela está por encima de la mayoría. Creo que hay que dialogar, ¿verdad? No se trata de llegar a reprimir, no, pero hay que dialogar. Entonces, en este caso del cablebús o alguna otra obra, pues sí es importante que entre todos respetemos la democracia, y la democracia pues también es la decisión de las mayorías. Entiendo que están en diálogo, tendrán una reunión precisamente la próxima semana. Presidenta, finalmente, yo aquí hace algunas semanas le presentaba el caso de una adulta mayor que fue despedida del Consejo Mundial de Boxeo y que incluso pues engañada y amenazada fue obligada a firmar renuncia de derechos adquiridos precisamente laborales. Usted dio la instrucción para que se atendiera el caso, algo que parecía pues prácticamente sencillo porque están los documentos, está lo que prueba la situación, sin embargo prácticamente no avanzó en lo absoluto. Esta persona hoy tiene encargamos aquí a Mario para que lo vea con la CONADE. Tiene su salud quebrantada, pero yo no puedo tener la elocuencia. Hay una carta breve que le leeré sobre esta adulta mayor a propósito de que pues sigue sin que se le restablezcan sus derechos laborales conculcados por el Consejo Mundial de Boxeo. Dice, resumo rápidamente la entrada, pero es: querida y admirada presidenta Sheinbaum, el pasado 2 de septiembre se presentó ante usted en la Conferencia del Pueblo un muy lamentable caso que es muestra emblemática del abuso y corrupción sistemática de parte de patrones contra miles de trabajadores, ante la inoperancia de instituciones creadas para promover la justicia y el respeto por nuestros derechos. Me refiero a mi propio caso, en el que después de haber sido despedida de manera injustificada por el Consejo Mundial de Boxeo, tuve que padecer actos encaminados a prolongar 15 años la resolución de mi demanda y además orillarme, por mi avanzada edad, la precariedad de mi salud y limitaciones económicas, a suscribir un convenio violatorio de mi dignidad y que, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, es nulo por contener renuncia de derechos. Usted, en correspondencia con su profundo espíritu de justicia y apoyo de la mujer y de los adultos mayores, giró instrucciones a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para la resolución de este caso, en correspondencia con los principios de la 4T. Muy lamentablemente, los intentos de dicha Secretaría de lograr justicia para la que suscribe se han estrellado con la misma actitud del Consejo Mundial de Boxeo, del que se esperaría mostrara a usted respeto por sus valores y alta investidura, especialmente considerando que este organismo colabora con su gobierno en programas deportivos. Me atrevo a dirigirle esta carta porque, tristemente, mi salud ha sufrido un grave quebranto y no puedo darme el lujo de esperar a recibir justicia antes de irme con mi dignidad intacta, pues como lo afirmaba el presidente AMLO, la dignidad es un valor que debemos defender con toda convicción. Igualmente importante es que, además de contar con un poder judicial votado por el pueblo, se logre un cambio mucho más sustancial en la actitud de las autoridades laborales que corresponda a la esencia del humanismo mexicano. Agradezco profundamente su incuestionable compromiso con las mujeres, los adultos mayores, y no me cabe duda de que antes de que sea demasiado tarde recibiré la justicia merecida y la satisfacción de haber contribuido modestamente con los constantes esfuerzos de su gobierno para consolidar el humanismo mexicano. Con mis saludos y respetos, Patricia Barba. Le encargamos aquí a Mario que lo pueda ver. Gracias, con Marat y con... Sí. Vamos aquí. Muchísimas gracias, presidenta. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. Pues en primera instancia quisiera preguntarle en torno a todo esto que se está viviendo, este entorno ya a nivel pues Latinoamérica, América y a nivel mundial, ¿de qué forma su gobierno va a blindar todos los programas sociales que trae ya en esta administración? Desde antier nos comentaba, antier nos tocó este apoyo, todas estas becas, todos estos programas del bienestar. Ayer que tuvimos también aquí la presencia de los pequeños, pues también de qué forma se va a blindar ese derecho también hacia los niños. Y bueno, pues ahorita también estamos viendo lo de este programa de bachillerato. Esta como primer pregunta, si es tan amable.
En el presupuesto público están los recursos destinados. Vamos a invitar a Antonio, el director del SAT, a una de las mañaneras con el secretario de Hacienda para que vean cómo cerró el año en recaudación fiscal y cuál es la propuesta para el 2026. El presupuesto se aprueba por el Congreso, por la Cámara de Diputados, la Ley de Ingresos por la Cámara de Senadores y Diputados se aprobó el año pasado y ahí vienen los recursos completos para los programas de bienestar, que son sagrados. Primero porque están en la Constitución y segundo porque es nuestra convicción. Entonces, todos los programas de bienestar tienen garantizados sus recursos. Presentamos el lunes cómo vienen los programas de bienestar, 6,400 pesos bimestrales para los adultos mayores y así para cada uno de los programas que tienen su aumento con base en la inflación. Entonces, están garantizados todos los programas, la beca Benito Juárez, la beca Rita Cetina universal para todos los estudiantes de secundaria y la nueva beca que es Rita Cetina para útiles y uniformes escolares para la primaria, para todos los estudiantes de primaria, que van a recibir 2,500 pesos las familias para poder tener apoyo para útiles y uniformes escolares en una sola exhibición. Eso van a empezar las asambleas en febrero. Y la beca Gertrudis Bocanegra, que hoy es para todos los estudiantes de licenciatura de escuelas públicas, además de la de Jóvenes Escribiendo el Futuro. La Gertrudis Bocanegra es, digamos, la extensión de la Benito Juárez, que es para transporte, un apoyo para transporte para los jóvenes que reciben 1,900 pesos bimestrales. Ahora es universal para todo Michoacán y la idea es poderla ir ampliando a más jóvenes de licenciatura, de tal manera que todos los jóvenes, todos los niños y niñas tengan por lo menos un apoyo, sobre todo quien más lo necesita, para poder seguir estudiando, que lo económico no sea un problema. Es decir, está garantizado el recurso, no hay ningún problema. No hay ningún problema con todo el conflicto internacional. Sí. Por otra parte, quisiera preguntarles, nos comentaba ahorita el secretario, ya las infraestructuras en cuanto a ciertas instalaciones para universidades ya están a un 90%, si no me equivoco. Saber si en Yucatán, más aproximadamente, si ya tienen una fecha, bueno, a nivel nacional, pero digo en específico en Yucatán, si tienen una fecha aproximada, ¿cuándo estarán estas ¿La Rosario universidades? Castellanos? Exactamente. ¿Cómo se llama el municipio donde está la Rosario Castellanos? Canacín. ¿Por qué no le preguntan a Alma cuándo vamos a inaugurar Canacín? Sí, pero la sede, no sé si ya está terminada o… En estos meses se inauguran todas, Tijuana ya está terminada. Sí. Pero los estudiantes pueden entrar, toman clases a distancia, están abiertas las convocatorias y cuando está la sede, entonces ya pueden elegir presencial o semipresencial, llevar una parte a distancia y otra presencial. Ok, muchísimas gracias. Ahora les decimos cuando está Canacín. Sí, para que allá sepan también más o menos. Muchísimas gracias. Finalmente, pues ayer la Suprema Corte de Justicia Nacional suspendió esta discusión sobre la constitucionalidad de las 12 semanas en cuanto al aborto a nivel nacional. Saber, pues, si esto, puesto que ayer la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral le entregó el predictamen, saber que si esto va a proceder, no va a proceder, ¿qué decisión se tomará? ¿Lo de la reforma electoral? No, bueno, no tiene que ver la electoral con el otro tema que se discutió en la Corte. Lo de la Corte. No tengo información de qué pasó ayer en la Corte. Se suspendió.
el tema del aborto está en las legislaciones locales, depende de los congresos locales. Sí, exacto. Pero no tengo conocimiento exactamente qué pasó ayer en la Corte, nos enteramos y con gusto lo comentamos. Sobre la reforma electoral, ayer nos reunimos, me presentaron una primera revisión de que se presentó en los foros, nos vamos a reunir otra vez la próxima semana. Coinciden en los foros varios planteamientos. Uno, reducir los montos de presupuesto para los partidos políticos y para las elecciones. Eso es, inclusive se hizo una encuesta que la vamos a presentar aquí, con varias empresas que hacen encuestas para ver qué opina la ciudadanía. Entonces, en general, el tema de los recursos, la gente quiere que se reduzcan y en los foros se planteó así. Es algo en donde consideramos que es importante. La otra es reducir el número de diputados, también es algo que… Pero no está claro la conformación, hasta qué número y la conformación, cómo resolver el problema de los plurinominales, que la gente no está de acuerdo. En fin, todavía hay algunos temas que debatir. Todavía están… Sí. Es que hubo muchas opiniones, desde quien dice que debe haber 300 diputados y diputadas nada más, de acuerdo con su representación de mayoría, hasta la representación de las minorías, que yo estoy de acuerdo que debe tener. El asunto es cómo se da y hasta cuánto el número de diputados. Entonces ahí hay varias propuestas. No, todavía no está lista la reforma. No hay una fecha todavía. No, todavía no. Sí, lo mencionó Ricardo Monreal. Apenas nos vamos a reunir el próximo lunes. Ya ven que nos reunimos con los coordinadores parlamentarios. Todavía no está terminada la propuesta. Muchísimas gracias, Presidenta. Bueno, yo creo que 9-7. A ver, ¿por qué no platicas? Presidenta, hoy es 7 de enero, una fecha histórica. Es el 119 aniversario de los mártires de 1907. Yo soy originario de Río Blanco, Veracruz. Ahí también fueron masacradas muchísimas mujeres por órdenes de Porfirio Díaz, que mandó al ejército a masacrar. Ahí fue también el inicio de la revolución junto con la huelga de Cananea. ¿Cuál sería su mensaje en esta fecha histórica, el día de hoy, 7 de enero, presidente? Nunca más. Ese es el mensaje. Nunca más. Gobierno que reprima a los trabajadores. Gobiernos que repriman los movimientos sociales. Porfirismo que la derecha intenta reivindicar. Fue un periodo que derivó en una revolución en nuestro país, la Revolución Mexicana, producto de la represión, del exterminio incluso de pueblos originarios, de un desarrollo basado en la explotación extrema, la concentración de tierras, el despojo de tierras. Entonces el mensaje hoy es nunca más. Vamos a ir más tarde a Paseo de la Reforma porque vamos a develar las estatuas de las 6 mujeres indígenas. Son las 4 mujeres que el año pasado homenajeamos, más Heréndira de Michoacán, más Malintzin. Van a quedar en Paseo de la Reforma. Vamos ya a cerrar, ¿no? Si les parece. Vamos con el detector de mentiras. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. Desde diciembre de 2019, quienes se dedican a difundir falsedades cada fin de año repiten la mentira de un falso gasolinazo en el año nuevo, a pesar de que la propia realidad los ha desmentido, como lo podemos observar hoy. No hay gasolinazo.
También se ha repetido la mentira que aparece cada temporada invernal sobre el falso desabasto de vacunas contra la influenza y la COVID-19. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. El falso gasolinazo de 2026, la supuesta pérdida de empleadores en México, presuntos daños a hospitales por el sismo del 2 de enero y la mentira sobre la escasez de vacunas contra la influenza son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Daños en el nuevo hospital del ISSSTE en Chilpancingo, Guerrero, por el sismo del 2 de enero. ¡Mentira! El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado informó que las imágenes difundidas en redes sociales corresponden a la Clínica Hospital Chilpancingo de los Bravo, construida desde 1961 e inaugurada de manera oficial como Clínica Hospital en 1984. 2. La actualización anual del IEPS provocará un gasolinazo en 2026. El aumento en el precio de las gasolinas es un duro golpe para los bolsillos de todos los mexicanos. Y este inicio de año ya nos está apretando el bolsillo. Escuchen, porque a partir de hoy aumenta el impuesto a las gasolinas en México. ¡Mentira! Las Secretarías de Hacienda y Energía confirmaron que la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio blinda al mercado mediante un pacto voluntario con empresarios, garantizando que el litro de gasolina regular se mantenga por debajo de los 24 pesos. El IEPS se utiliza para mantener estables los precios de los combustibles y la Secretaría de Hacienda publica cada semana los porcentajes de estímulo fiscal, de acuerdo a los precios internacionales y la inflación. 3. México sufre su peor pérdida de patrones en 2024 y 2025. ¡Mentira! No existe una pérdida de empresas. La variación en las cifras presentadas en un diario de circulación nacional responden a una limpieza de registros administrativos y no a una crisis económica. El IMSS aclaró que se implementó un filtro antisimulación que valida las inscripciones de personas físicas directamente con el SAT, lo cual frenó la creación de registros irregulares que antes inflaban la base de datos. Esta medida transparenta la solidez del mercado, donde ahora predominan las personas morales y se han generado más de 599,000 empleos formales en 2025. 4. México reporta escasez de vacunas contra influenza H3N2. ¡Mentira! La campaña de vacunación para la temporada invernal 2025-2026, que estará activa hasta el 3 de abril, tiene como meta la aplicación de 50.5 millones de dosis en el país, incluyendo 35.4 millones contra influenza estacional, las cuales están disponibles en todas las unidades médicas del sector público. 5. Una jueza electa en la elección judicial de 2025 absolvió a Daniel Arismendi. ¡Mentira! La resolución fue emitida por la titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia penal en el Estado de México, quien ocupa el cargo desde noviembre de 2022. Gracias, Presidenta. Buen día.